Contenido de esta semana se titula La naturaleza y los modos de desarrollo. La relación ser humano-naturaleza es una relación unitaria donde ambos están íntimamente vinculados y uno determina al otro, por lo que se describe como una interacción dialéctica donde el ser humano transforma la naturaleza y la naturaleza afecta y determina al ser humano, ¿verdad? Una visión muy diferente a la que domina actualmente en el modo de vida occidental, donde se ven como dos aspectos totalmente separados, pero en este contenido analizaremos que ambos están íntimamente vinculados. Se puede escribir la historia de la humanidad como la búsqueda de instrumentos y formas de establecer relaciones con la naturaleza. Esto se da desde el primer Homo sapiens sapiens, que vivía en un modo de producción basado principalmente en la recolección y caza de productos que proveía la naturaleza, y el ser humano vivía en pequeños grupos eh, totalmente vinculado al entorno y donde sacaba todos sus recursos de ahí, y la misma historia se aplica para el ser humano de hoy en día, que también depende totalmente del entorno en el que vive. La relación humano-naturaleza y su transformación es un fenómeno social. Estas relaciones se dan en un determinado sistema social y en un medio ambiente específico. No hay una decisión sistema social, sistema natural, como muchas veces se cree actualmente, sino que son dos subsistemas interrelacionados totalmente vinculados uno al otro, como había mencionado. En este esquema podemos ver cómo están interrelacionados ambos subsistemas, tanto el sistema natural con los fenómenos físicos, químicos, biológicos y geológicos, y el sistema social con su organización social, su sistema económico, su sistema político, cultural, de valores, etc. Son dos sistemas totalmente vinculados, donde por ejemplo está la tecnología media, cómo el ser humano utiliza el sistema natural, y a la vez el sistema natural determina la tecnología con la que se puede contar en determinado momento. El ser humano está totalmente vinculado a ambos subsistemas, como les decía, y esto se ubica en una dimensión temporal, tanto social y natural, porque el tiempo del ser humano es muy distinto al tiempo de la naturaleza, ¿verdad? Los procesos se llevan de manera mucho más paulatina en el sistema natural, y ambos están en una determinada dimensión espacial, que puede ser un microespacio o un espacio macro como a nivel mundial o más allá. La relación del desarrollo con la naturaleza es íntima e inseparable, ¿verdad? Seguimos con el análisis del modelo de desarrollo actual y de los pasados del ser humano, pues hemos podido ver cómo la relación del desarrollo con la naturaleza es íntima e inseparable. No es posible interpretar el desarrollo sin la dimensión ambiental. No es una externalidad, como hemos visto que se ve muchas veces en la economía moderna. No hay tal disyuntiva entre ambiente o desarrollo como se veía en las conferencias de las Naciones Unidas en el 72, y todavía en Río 92 había una discusión entre países que abogaban por el medio ambiente y otros por el desarrollo, pero en la realidad no hay tal disyuntiva. El medio ambiente influye en el comportamiento de los grupos sociales, afecta la organización social y su forma de producción. Cada sociedad adopta una forma de relación con el medio, lo que se traduce en un modo de producción específico. Entonces, la sociedad se organiza y busca los acomodos adecuados en el plano social, en el plano religioso, económico, institucional y político, que se ajuste al entorno en el cual vive. Entonces, esa forma de organizarse de los grupos humanos, de los diferentes grupos culturales, de las diferentes sociedades, eh, la forma como se organiza en esos planos social, religioso, económico, institucional y político, está determinado por el entorno natural en el cual vive. Es un proceso dinámico de ajustes entre el grupo social y el medio ambiente natural. Esto es totalmente, ¿verdad? Este análisis es totalmente opuesto a lo que creemos
actualmente según la visión occidentalizada. Esta visión occidentalizada ha invisibilizado esa estrecha interrelación al ponerse por encima de la naturaleza, ¿verdad? Desde una visión antropocentrista, como lo hemos analizado en el curso. Este estrecho vínculo es más evidente en sectores o en grupos culturales más ligados a su medio, otros grupos culturales ajenos al modo de vida occidental, o también en épocas anteriores que se vivía de una manera mucho más cercana al medio. Por ejemplo, como les decía, los primeros sapiens que vivían como nómadas y totalmente vinculados a la caza y recolección de recursos naturales. Lo vemos actualmente en grupos campesinos, en América Latina, nómadas, en África, Asia, en el mismo América, diversos grupos indígenas, incluso en Costa Rica, que lo veremos en este curso, totalmente vinculados a su entorno natural y en modos de producción anteriores, como les mencionaba. Estos grupos tienen una conciencia más clara de los procesos naturales, tienen a veces hasta un mayor entendimiento de los procesos naturales porque está totalmente vinculado a su modo de vida. Las sociedades occidentales, por otro lado, imponen un universo construido entre naturaleza y el ser humano, está mediado por una visión de mundo. Entonces se pierde vivencia de los ciclos y las leyes naturales. Eh, las sociedades que dependen más del medio y tienen menor capacidad para transformarlo tienen una mucho mayor conciencia de estos ciclos y estas leyes naturales. Muchas de las visiones alternativas de naturaleza y de desarrollo sostenible que vimos en la clase pasada tratan de rescatar ese vínculo y ese entendimiento de los ciclos y leyes naturales que tienen otros grupos culturales. La naturaleza juega un papel fundamental en la localización y distribución de la población y de la forma como se organizan los diferentes grupos sociales. Cuando un sistema social entra en contacto con otro, sufre un impacto e incluso puede alterar su relación con su medio. Normalmente el grupo social se ajusta a su medio y al entrar en contacto con otro hay un choque que altera esa relación con el medio. Y este proceso de influencia mutua ha ido en aumento a través de la historia y lo vemos actualmente con la globalización, de cómo la visión occidental ha tomado fuerza en casi todo el planeta y ha modificado la forma como se relaciona el ser humano con la naturaleza en casi todo el mundo, con una visión totalmente basada en la ideología del progreso que caracterizábamos en la clase pasada. Lo que pasa es que se rompe la forma de equilibrio con el medio establecido por el grupo y esto es típico en la forma en que se interrelacionan los grupos culturales y los diferentes tipos de sociedad de los países subdesarrollados, ¿verdad? Que tenían una forma de vincularse a su medio y al imponerse la lógica de los países desarrollados, entonces se rompe la forma de equilibrio con el medio que estaba establecido en esas sociedades. Entonces se pierde la racionalidad ambiental original y es reemplazada por una racionalidad ajena al sistema y que funcional y que le funcionó, a la redundancia, a otras formaciones sociales, en este caso a las sociedades europeas y de Norteamérica. Entonces, al final la relación del grupo y el medio, del grupo social de los países subdesarrollados y el medio en el cual habitan, se hace indirecta, está mediada por esa visión de mundo, por esa racionalidad ajena del mundo occidental. Entonces al final se pierde esa relación del medio de los grupos culturales que están en los países subdesarrollados, porque termina siendo dictada y determinada desde fuera del sistema, por lo que no se ajusta a ese entorno local. Entonces la mediación sirve a distintos intereses, a los de la comunidad local, y ya no responde a las condiciones naturales locales. Esto lo vemos, ¿verdad? Se refleja en el entendimiento de un sistema mundial donde el centro es dominante, que llamamos el centro, principalmente Europa y Estados Unidos, y los países estrechamente vinculados o más desarrollados, y un subsistema periférico dependiente, principalmente ubicado en América, en Asia y África.
y al final el centro termina imponiendo sus patrones sobre este subsistema periférico, repito, repitiéndose el vínculo de esas sociedades o esos grupos culturales del subsistema periférico, ajustándose a la racionalidad implementada dominante desde el centro. Lo que pasa es que la periferia busca adaptarse al sistema económico de los países del centro y empieza a utilizar su medio basado en las exigencias de esos países del centro. Entonces se pierde la lógica original y muchas veces esta adaptación se hace de manera forzada, pero también conscientemente, porque los países de lo que se denomina el sur o la periferia quieren entrar al sistema dominante del norte, a la lógica económica del norte, eh, para lograr ese objetivo del crecimiento económico perpetuo basado en la ideología del progreso que hemos analizado en las clases pasadas. Este cambio en la relación con el medio produce efectos negativos tanto en el sistema social, las desigualdades e injusticias que hemos analizado en el curso, y también en la manera como se usa el entorno natural local, provocando afectaciones en el medio ambiente. Porque se pierde esas relaciones humano-medio específicas para el entorno de esos países periféricos. La lógica impuesta desde el centro no son válidas en otros contextos, entonces se rompe ese equilibrio entre la relación del ser humano y el entorno en el cual vivía. Actualmente, ya en el caso de América Latina, una de las formas dominantes basada en esa ideología del progreso, de la cual se relaciona el ser humano y su economía con el entorno, está basada en el extractivismo, ¿verdad? Que eso se analiza en las lecturas que tenían que ser esta semana. Entonces se vuelve el extractivismo como la forma principal de interrelación de los países latinoamericanos con la naturaleza, con una lógica totalmente alejada a la cual vivían las poblaciones latinoamericanas originales. ¿Qué es el modelo extractivo? Es un tipo específico de extracción de bienes naturales, principalmente para la exportación, respondiendo a la lógica de los países desarrollados, que se caracteriza por una explotación de esos bienes a gran volumen o en alta intensidad. Son actividades económicas que se basan en la explotación de bienes comunes naturales, los cuales son comercializados en el mercado mundial con poco o ningún procesamiento. Esta lógica extractivista es una herencia de la colonia americana, donde los países latinoamericanos proveían materia prima, desde esa época proveían materia prima a la industria europea. Entonces, actividades típicas extractivas es la extracción de bienes no renovables, se le llama el extractivismo tradicional, que como les digo viene de la época de la colonia, tales como minerales, por ejemplo el oro en esa época, la plata, luego el gas y posteriormente el petróleo, ¿verdad? Que se hacen de manera intensiva y donde las ganancias principalmente se dan para los países desarrollados. También se le llama extractivismo a las actividades pesqueras a gran escala, las actividades de silvicultura o madereras también a gran escala, y también se identifica un nuevo extractivismo en agronegocios basado en los monocultivos, en grandes extensiones de terreno, y del turismo internacional de lujo, el turismo de masas, turismo que se le llama también turismo de sol y playa. Todas estas actividades al final provocan afectaciones sociales porque las ganancias principalmente se van para afuera y las comunidades locales son las que sufren las consecuencias sociales y ambientales, y además provoca todo un despojo y devastación ambiental. Son formas de entender la producción totalmente ajenas al entorno local de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces se da ese desequilibrio que veníamos hablando en las diapositivas anteriores. Y esta lógica extractivista, como lo vemos en el texto que tenían para esta semana, se intensifica en la fase neoliberal en los últimos años. ¿Qué caracteriza al modelo extractivismo? Una apropiación privada y violenta de los bienes naturales, ¿verdad? En gran escala. Está totalmente ajustada a la lógica actual de la globalización neoliberal, basada en una desindustrialización de los países latinoamericanos, donde pierde fuerza la industria local
en favor de la inversión extranjera y se vuelven exportadores nuevamente, ¿verdad? Pasando a épocas anteriores, se vuelven los países latinoamericanos exportadores de materia prima de escaso valor. Y el proceso de valorización o de industrialización se da en los países del centro o los países desarrollados. Por lo tanto, se le caracteriza como una recolonización de los países y basada en las economías de enclave, ya que son actividades destinadas a la exportación y sin integrarse en el mercado local. Por ejemplo, pensemos en el turismo a gran escala de masas, del todo incluido, donde los turistas llegan en masa desde afuera, entran a un hotel donde tienen todas las comodidades, entonces tienen poca interacción con las comunidades locales, las cuales principalmente se ven relegadas a puestos de empleo de baja remuneración. Eso es un ejemplo de la lógica extractivista. También otro proceso, el proceso está muy vinculado a la revolución científica tecnológica que intensifica el extractivismo, por ejemplo, nuevas tecnologías para explotar petróleo, para extraer minerales, etc. Y también proponen nuevas formas, por ejemplo, biotecnologías para hacer un uso más intensivo de la biodiversidad. Y además, todo esto provoca una crisis multidimensional, una crisis energética, crisis alimentaria y crisis climática en todo el mundo, pero se sienten malas consecuencias en los países periféricos. Actualmente, los autores describen una ofensiva extractivista, que es un proceso de expansión de esa lógica extractivista en América Latina y lo vemos, eso se intensifica, en las crisis económicas, por ejemplo la del 2008 y la crisis provocada por el COVID-19 también lo refleja. Por ejemplo, lo vemos en Costa Rica, donde se ha propuesto para salir de esa crisis producto de la pandemia explotar el petróleo en Costa Rica o el gas natural, ¿verdad? Que son también actividades extractivistas que al final dejan pocas ganancias al país local y casi todas salen y dejan consecuencias ambientales nefastas. Y es característico que es tan arraigado esa lógica extractivista en América Latina que lo implementan tanto gobiernos de izquierda y derecha, que generalmente hay un estereotipo que los gobiernos de izquierda son mucho más de corte ambientalista, pero la historia en América Latina y principalmente en Sudamérica han demostrado que los gobiernos de izquierda también se basan en la lógica extractivista. Por ejemplo, Brasil, cuando estuvo con Lula, desarrollaba una fuerte actividad petrolera y de explotación y uso del Amazonas. También Venezuela, de Hugo Chávez, ¿verdad? Un gobierno de izquierda que se basaba en la explotación intensiva del petróleo. Y los gobiernos de derecha también, ¿no? Han implementado, o han sido de los principales implementadores de esa ofensiva extractivista.